Clase 4.4. Expresión de números decimales como fracciones, parte 2. En el análisis nos dice cómo puedes expresar los siguientes decimales como fracciones. Si nosotros os recordamos, en la clase pasada o en el video anterior, empezamos a expresar números decimales como fracciones. Los de la clase pasada solamente tenían una cifra decimal. En cambio, ya aquí estamos viendo que tienen dos o hasta tres cifras decimal. Aquí nos dan unas pistas o una información muy importante que debemos de tener en cuenta para dar solución en esta clase. Y es que una centésima, es decir, 0.01, también puede representarse como 1 sobre 100. Es decir, esto es igual a esta expresión que tenemos acá, es lo mismo. Y de igual forma o de similar forma sucede con la milésima. Es decir, que 0.001 también puede representarse como 1 sobre 1000. Entonces, para el caso del literal A, el número que nosotros vamos a convertir es 0.04. Y esto entonces sería equivalente a decir que son 4 centésimas. 4 centésimas, es decir, 4 veces 4 veces 0.01, o lo que también sería equivalente a decir 1 sobre 100. Entonces, como 0.04 es 4 centésimas o 4 veces 1 sobre 100, eso equivaldría a que 0.04 es igual a 1 sobre, perdón, a 4 sobre 100, porque estamos hablando que son 4 veces 1 sobre 100. Entonces nos quedaría 4 sobre 100. Así como en las clases anteriores, por ejemplo, nosotros teníamos 0.5, entonces eso equivalía a 5 sobre 10, ¿vea? Porque solamente había una cifra decimal. Aquí ya estamos trabajando con dos cifras decimales. Bien, en el literal B tenemos el número 2.34. La parte decimal sería 0.34, es decir, 2.34 es igual a 2 más 0.34. Para ubicar este 2 en una fracción no hay mayor inconveniente porque son dos unidades, es decir, un 2 que yo lo puedo expresar en la parte entera o como el número natural de una fracción mixta. Ahora, 0.34 es equivalente a 34 décimas y eso sería como 34 veces 34 veces 1 sobre 100, 1 sobre 100. Porque si nosotros recordamos 0.01 es igual a 1 sobre 100. Entonces aquí esto es como si nosotros fuéramos contando 001, 002, 00, perdón, 001, 02, 03, 04, 05, así después vamos a llegar a 010, 0.11 y así sucesivamente hasta el número que estamos trabajando en este caso que sería 0.34. Que 0.34 es como 34 veces 1 sobre 100. Y esto entonces nos deja a nosotros entrever que 0.34 sería igual a 34 entre 100. Es decir, la parte decimal entre 100 porque ya es un número de dos cifras decimales. Y a esta fracción lo único que vamos a hacer nosotros es añadirle la parte entera. Es decir, que como 2.34 es igual a 2 enteros más 0.34, esto es igual a los dos enteros que no cambian, más 0.34 que ya hemos dicho que en fracción es como 34 sobre 100. Y esto al final va a ser igual a 2 enteros, 34 sobre 100. Ojo que se puede simplificar. Por ejemplo, aquí nosotros no simplificamos en el literal A, pero de que se puede, se puede. Si dividimos entre 2 ambos números, 4 entre 2 nos queda 2 y 100 entre 2 nos queda 50. Aún podemos dividir o simplificar entre 2.
Mitad de 2 sería 1 y mitad de 50 sería 25. Es decir que al final es 1 sobre 25. Y aquí también podemos simplificar nosotros el 34 sobre 100. Dividamos entre 2. 2 entre 34 nos da 17 y mitad de 100 o dividir 100 entre 2 nos da 50. Es decir, nos queda como 17/50. Y esta ya sería la respuesta más simple, porque recordemos que en la clase anterior vimos que si se podía simplificar, hay que hacerlo. En el caso del literal C, el número a convertir es 0.003 o en otras palabras 3 milésimas. Entonces, estas 3 milésimas equivaldría a decir que tenemos 3 veces el 0.001. Y ya sabemos que 0.001 es equivalente a decir 1 entre 1000 o 1 sobre 1000. Entonces, si este número es 3 veces 1 sobre 1000, entonces ese número 0.03 será equivalente a 3 sobre 1000. Como hemos dicho, 3 veces, ¿verdad? Entonces ahí ya lo tenemos en la conversión. En este caso no se puede simplificar, así que de esa forma quedaría. Y para el literal D, nosotros tenemos que convertir el número 1.105 o 1.105. Y esto sería igual a decir un entero más el 0.105. En el cual esto, en otras palabras, equivaldría a decir 105 milésimas. Y este número sería equivalente al 0.05 o 105 milésimas a decir que es igual o 105 veces una milésima. Es decir, 105 veces una milésima. Aquí este es 105 milésimas y este es una milésima. Entonces, estamos hablando que este número es 105 veces la base, ese una milésima. O, en otras palabras, 1 sobre 1000. Entonces, por lo tanto, aquí nos va a quedar que las 105 milésimas, es decir, este número decimal sería igual a 105 sobre 1000. Y siguiendo aquí este orden, nosotros vamos a decir 1 más, en lugar del decimal, ya escribimos la fracción que sería 105 sobre 1000. Aquí me hacía falta un 0, ahí está completo. Y esto, al sumar un número entero con una fracción, solamente le agregamos el natural o el entero a la fracción. Y nos queda de esta forma. ¿Podemos simplificar? Sí, podríamos sacar quinta, es decir, que vamos a dividir entre 5, tanto 105 como 1000. Al hacer la división nos va a quedar acá 21 y acá en este caso nos va a quedar 200. Por lo tanto, la respuesta más simple de 1.105 milésimas sería un entero 21 sobre 200. Ahí tenemos la conversión. Si se fijan, es bastante similar a lo de la clase anterior. Lo único que aquí va cambiando es que en lugar de tener sobre 100 o como perdón, sobre 10 o como denominador 10, ahora aquí tenemos 100 y tenemos 1000. ¿Y por qué tenemos 100 y por qué tenemos 1000? Tenemos 100 cuando son dos cifras decimales, es decir, que hay dos números después del punto decimal. Y tenemos 1000 cuando tenemos tres cifras después del punto decimal, que hay correspondencia con los tres ceros del 1000, con estas tres cifras, y con las dos cifras que tenemos, por ejemplo, acá, con las dos cifras, con los dos ceros del 100. Pero para entender esto que les estoy explicando, veamos el comprende. Dice en el comprende, caso 1, un número decimal hasta las centésimas menor que 1 se puede expresar como fracción propia, colocando como numerador el número de centésimas, es decir, la parte decimal es la que vamos a colocar como numerador, y como denominador el número 100, y se simplifica siempre que sea posible. En el caso número 2 dice un número decimal hasta las milésimas, es decir,
que tenga 3 cifras decimales y que sea menor que 1 se puede expresar también como fracción. Y para hacerlo se debe de colocar como numerador el número de las milésimas, es decir, toda la parte decimal, y como denominador el número 1000, simplificando cuando sea posible. Ahora, en el caso 3 nos dice, si el número es mayor que 1, se puede expresar como número mixto. Las unidades del número decimal serán las unidades del número mixto, es decir, la parte entera, la que está antes del punto decimal, va a ser la parte entera de la fracción, y la parte decimal se convierte en fracción propia, ya sea aplicando caso 1 o caso 2. En resumidas cuentas, aquí vamos a venir teniendo nosotros, incluyendo con las conversiones de la clase anterior, 5 casos. Estos casos yo los recomendaría que lo simplifiquemos en, en un caso o en una regla más simple. Y es que la regla va a ser la siguiente. Por ejemplo, nosotros tenemos que convertir el número decimal 0.3, digamos. Entonces, lo que voy a hacer siempre en este caso es colocar la parte decimal, es decir, todos los dígitos, todos los números que están después del punto decimal, como numerador 3. En este caso solo es un 3. Y en el denominador siempre voy a agregar un 1 y voy a agregar ceros según la cantidad de números que yo haya escrito acá. Como aquí solo he escrito un número, un dígito, entonces solamente agrego un 0. Y esto se cumple como el de la clase anterior. Ahora, si mi número fuera 0.35, digamos, o 35 centésimas, entonces esto de igual manera, la parte decimal sería esta, el 3 con el 5. Entonces el 3 con el 5 yo lo escribo en el numerador. Y en el denominador siempre escribo un 1 seguido de ceros dependiendo la cantidad de números que haya escrito aquí arriba. ¿Cuántos números escribimos? 1, 2. Entonces aquí tengo que agregar dos ceros y este ya se parece como el literal A de la clase esta en la que estamos trabajando actualmente. Y por ejemplo, si yo tuviera 0.357, entonces lo que yo debo de hacer es escribir la parte decimal, estos tres números, los números que están después del punto en el numerador, en la parte de arriba 357, y luego en el denominador escribo un 1 seguido de tres ceros. ¿Por qué tres ceros? Porque aquí arriba he escrito tres números. Y aquí, si nosotros seguimos esa regla, escribir en la parte de arriba, en el numerador de la fracción, la parte decimal sobre un 1 seguido de tantos ceros según la cantidad de decimal, perdón, según la cantidad de dígitos que yo haya escrito arriba, con esta regla yo estaría aplicando tres casos. Luego, ahora, si ya tuviéramos un caso en el que, por ejemplo, nuestro número a convertir es 2.75, entonces es fácil. El 2, esta parte entera, la parte natural, le escribimos en la parte entera de nuestra fracción, es el número más grande. El 75, que es la parte decimal, los números que están después del punto decimal van en el numerador, y en el denominador recordemos un 1 seguido de 0 según la cantidad de números que haya escrito arriba. 1, 2 números, entonces son 2 ceros. Y aquí ya tenemos la conversión. Bien fácil, sin necesidad de que nos memoricemos 5 casos, 5 reglas, simplemente hay que tener en cuenta esto. Ponemos la parte decimal como numerador y como denominador irá un 0, irá un 1 seguido de 0 según la cantidad de números que haya escrito arriba. Entonces es una forma más simple. Si ya tenemos un número en el cual la parte entera es distinta de ceros, por ejemplo es 2 punto y algo, 3 punto y algo, entonces ese número simplemente se agrega aquí en la parte entera de la fracción. Para el resuelve a ustedes les pide que expresen los siguientes números decimales como fracción. Para el número 1 yo les recomiendo que trabajen el literal A, el literal B, el literal E y el literal F. Ahora, para el número 2, los 4 literales. Entonces ahí, por ejemplo aquí en este caso el 2A, como aquí tenemos 2.06, entonces el 2, este 2 iría aquí, en la parte entera. Este 0,6 lo voy a escribir acá, pero solamente voy a escribir el 6 porque un 0 a la derecha es insignificante, porque aquí estamos empezando. 0,
0,6 es al final como nosotros solamente dijéramos 6 aquí. Y eso seguido de, sería en este caso un 100. ¿Por qué dos ceros? Si aquí al final solamente va a quedar uno. Ojo, no hay que confundirnos también ahí, porque el número originalmente tiene dos cifras. Entonces, esta es otra forma de verlos para que no nos confundamos. De que para convertir sería escribir la parte decimal significativa, en este caso es un 6, sobre un 1 seguido de 0 según la cantidad de dígitos que hay aquí en el número original o inicial. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, no hay que confundirnos en ese caso, ¿verdad? Igual aquí con este hay que tener mucho cuidado. Sería 3 aquí en la parte entera. Aquí iría solamente el 4 porque antes del 4 hay dos ceros y al final 004 sería igual a 4. Aquí ya escribiéndolo en la fracción. Aquí abajo en el numerador que iría un 1 seguido de 3 ceros. ¿Por qué? Porque hay 3 dígitos después del punto decimal. Miren pues 1, 2, 3. Entonces hay que también tener esa consideración respecto a las reglas, eso que yo les he dicho. Si pues no me comprendieron las reglas, entonces hay que estar revisando los casos y dominarlos, así como dice aquí estos tres casos y los casos de la clase anterior.